Planificación, hermandad oscura e invocación. Punto de vista Ken. Seguir sus movimientos nunca fue la parte difícil. Nunca han estado particularmente callados en su trabajo, y esta vez hicieron el mayor ruido, casi como si estuvieran pidiendo atención. Afortunadamente, los hemos estado rastreando desde hace un tiempo. Kazue también tuvo la amabilidad de echarme una mano. Además de llamar a otros Uzumaki Shinobi cercanos y convertirse en pilares que sostienen la barrera, también se aseguró de que Uzumaki y Leaf no interfirieran, sin importar cuánto ruido hagamos aquí. Dejé en claro que esta es una vendetta personal contra los espadachines. Pero es probable que Kazue solo quiera ayudar a Leaf y Uzumaki deshaciéndose de los Mist Swordsmen. Pero sus intenciones realmente no importan. Lo que realmente importa es que ayudó a que esto fuera posible. De esta manera, no tengo que llegar a un acuerdo con Leaf para que retrocedan, y tampoco tengo que lidiar con ninguna otra interferencia. Tampoco tengo que pedirles a los Lades que sostengan la barrera, lo que habría sido difícil en sí mismo ya que sus reservas de chakra no se pueden comparar con las de los Uzumaki Shinobi. Akira y Saburo pueden hacerlo, pero necesitamos más de 2 pilares para sostener la barrera. De esta manera, también puedo ver cómo les va a mis asociados más cercanos contra Top Jonin de Hidden Villages. El propio Kazue puede ser un buen punto de referencia, pero tampoco es un enemigo, por lo que no es posible una batalla a muerte. Los espadachines apuntando a las aldeas no son tan sorprendentes, parece que la tercera guerra shinobi ya se perfila como tan sangrienta como el periodo de los reinos combatientes, lo cual es bastante lamentable. Por sorprendente que sea, parece que el mundo shinobi busca combinarse cada vez más con el mundo regular con cada guerra. Pero supongo que siempre fueron el mismo mundo. Incluso si se suponía que los shinobi estaban en las sombras, todavía salen a la luz y se matan entre sí en masa. Incluso Anbu, las supuestas operaciones encubiertas que en realidad se ocupan de los asesinatos en cada aldea, participan activamente en estas guerras. De todos modos, no hay nada que pueda hacer para cambiar a los belicistas que comenzaron esto. Al menos terminaré lo que me propuse hacer. Lo que he estado preparando todos estos años. Veamos cómo les va a los espadachines contra la Hermandad Oscura. Punto de vista narración. Los 7 espadachines de la niebla habrían sido ignorantes si no hubieran oído hablar antes del punto rojo. También podían conectar los puntos ligeramente con el niño que habían matado en ese bosque. Cuando apareció por primera vez el punto rojo, pensaron que tarde o temprano vendría tras sus cuellos. Pero después de meses sin que sucediera nada en absoluto, y el punto rojo ni siquiera apuntando a la niebla de ninguna manera, llegaron a la conclusión de que el punto rojo probablemente no estaba relacionado con el niño que habían matado. Una gran coincidencia sangrienta que simplemente se vean iguales y usen máscaras similares. Después de un tiempo, esa conclusión se solidificó, ya que Red Dot mostró una fuerza comparable a la de los 5 Great Kage. No hay forma de que ese niño se haya vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Simplemente no es factible. Fue su razonamiento. Kushimari incluso entonces no estaba del todo convencido, lo que lo llevó a ser mucho más cauteloso con su entorno en todo momento, hasta el punto en que se volvió un poco paranoico. Pero el consenso seguía siendo que iban a estar bien. Que el pequeño monstruo que conocieron en ese bosque había muerto. No se molestaron en buscar informes de otros incidentes que pudieran haber ocurrido en esa época. Si lo hicieron, es posible que hayan oído que un asaltante desconocido asesinó a sangre fría a un equipo de limpieza. Y es posible que hayan podido conectar mejor los puntos. Pero tal como estaban las cosas, todos pensaron que todo iba a estar bien. Al menos hasta que el mundo cruel en el que vivían decidió jugarles una buena broma. Como he dicho, animado como siempre, la voz de Red Dot era escalofriante, incluso sin emociones. Hizo que los espadachines se sintieran aún más nerviosos. Esperaban que un hombre cargado de emociones y deseos de venganza los persiguiera. No esperaban. ¿Esto? El tono en el que habló, la manera casual en la que parecía comportarse. Era casi como si estuvieran mirando al dueño de un puesto de comida aburrido que intentaba terminar su turno. Kushimaru tragó un poco mientras giraba un cable alrededor de sus dedos. Todavía somos 7. Podemos enfrentarlo. Juntos somos la fuerza más fuerte que tiene la niebla, no caeremos aquí. A pesar de sentirse incómodo, todavía habló con sus compañeros de equipo. Parecían estar de acuerdo, su confianza regresando momentáneamente. JZ y Fubuki fueron los menos motivados por ese pequeño discurso. Eran los dos que casi habían matado a Ken cuando aún era un niño al final del día.
Fubuki era muy consciente de que habría muerto incluso antes de tener la oportunidad de tomar represalias si no fuera por Sameada. La hoja viviente podía sentir la firma del chakra y la fuerza vital de un enemigo, sin importar que también lo escondieran. Era, después de todo, una espada que se alimentaba de chakra. Si Sameada no le hubiera advertido entonces, lo habrían ensartado como un cerdo. Así que sabía que debía ser aún más cauteloso ahora. Sin embargo, JZ, en su infinita sabiduría, pareció tener una idea realmente extraña en su mente. Kusimaru tiene razón, incluso nos hemos enfrentado a Kage antes. No es como si estuviéramos obligados a perder aquí. Comillas ja. Pensar que regresarías solo y nos darías la oportunidad de terminar el trabajo. ¿Quieres ver a esos estúpidos bandidos tan pronto? Provocar a un enemigo tan fuerte como Ken rara vez era una buena opción. Pero JZ pensó que podría darles una ventaja si su oponente realmente arremetía y los atacaba imprudentemente. Los demás a su alrededor parecían estar de acuerdo en silencio con él, preparándose para cualquier eventualidad mientras esperaban que Ken diera el primer paso. En tal situación, el que hiciera el primer movimiento siempre estaría en desventaja después de todo. También tenían una ventaja numérica, por lo que sabían mejor que renunciar a eso tan fácilmente. Mientras estuvieron juntos, estaban bien defendidos. Punto. Cuando exactamente dije que vine aquí solo, sin embargo, la voz de Ken rápidamente humedeció su estado de ánimo. Los 7 inmediatamente actuaron y se dieron la vuelta para ponerse de espaldas. A su alrededor, máscaras blancas parecían asomarse de la oscuridad. Docenas y docenas de ellas aparecieron aparentemente de la nada. Malditos enemigos múltiples. Por supuesto, habría más de ellos, incluso tenían los recursos para atraparnos aquí. Kusimaru inmediatamente comenzó a manipular su cable para formar una especie de perímetro alrededor de él y sus camaradas. La Hermandad Oscura, Jinin se burló mientras miraba a todos los asesinos que ahora los rodeaban. Mierda. Parece que van desde Chunin hasta Jonin. Hay más de 50 de ellos. Fubuki frunció el ceño mientras sus ojos escaneaban a la multitud sin rostro todavía algo escondida en la sombra de los árboles. Se acercaron tanto porque estábamos demasiado enfocados en él, pero podemos manejarlos. Kusimaru frunció el ceño debajo de su máscara mientras sus ojos también recorrieron la aldea. ¿Concentrados o no? No sé si seremos capaces de enfrentarlos a todos y al mismo tiempo tener que lidiar con él. El cabello verde de Raiga se movió con el viento, mientras miraba hacia el cielo rojo con una expresión ansiosa. 4 de nosotros podemos mantenerlo ocupado, mientras que el resto se ocupa del forraje. Aramo transformó su espada masiva de 2 empuñaduras en 2 espadas separadas mientras brillaban con un azul profundo. Disculpas. No pudimos traer mucho forraje con nosotros. Me temo que solo tenemos asesinos entrenados. 3 hombres se adelantaron en ese momento, claramente diferentes del resto. Todos llevaban máscaras diferentes, uno tenía una barra roja en el centro, uno tenía 2 y el último tenía 3. Los Blades, No sabía que solo eran 3, Jinpachi sostuvo su espada explosiva con una expresión bastante ansiosa. Los Blades ya eran conocidos por ser parte de los altos mandos dentro de la hermandad. Rara vez aparecían en público. Sin embargo, The Third Blade construyó una reputación muy sangrienta recientemente. Se decía que brutalizaba a sus enemigos de maneras extremas. Al igual que los espadachines de la niebla. El que había hablado era el que tenía 2 barras rojas, la segunda hoja. Un hombre que nunca antes había hecho una aparición pública. Su voz sonaba ligeramente divertida e incluso emocionada. Bueno, todos ustedes pueden estar tranquilos. No tendrán que morir hoy. Aunque sus vidas futuras no serán algo que anhelar, la tercera hoja sonaba aún más emocionada. Ni siquiera se molestó en ocultar el hecho de que estaba encontrando diversión en su angustia. Líder. Todo ha sido preparado según sus demandas. Estamos listos para comenzar en cualquier momento. La primera hoja pareció ignorar por completo a los espadachines de la niebla, hablando directamente con Ken, quien simplemente asintió. Muy bien. Todos pueden ir a sus lugares. La voz aburrida de Ken resonó por toda el área, y las figuras enmascaradas asintieron en silencio y desaparecieron en las sombras, incluidas las espadas. Los 7 espadachines de la niebla se prepararon para lo peor. Afortunadamente, todavía podían sentir a algunos de los asesinos enmascarados, ya que aparentemente tampoco podían ocultar su presencia. La figura de Ken dio un paso adelante, causando que los espadachines de la niebla casi se estremecieran. Parecía usar un abrigo largo sin mangas, sujeto con un botón alrededor del área del pecho,
Solo su cabello largo y su máscara aún eran visibles. Los espadachines acorralados inmediatamente notaron algo extraño. Es más alto de lo que se describe en el libro de Bingo. La figura que se acercaba a ellos medía alrededor de 1,8 metros, 5,9 pies, de altura, incluso más alta que el adulto promedio. Si bien se informó que Red Dog tenía alrededor de 1,5 metros, 4,9 pies, de altura, mucho más bajo que el adulto promedio. Algo no está bien. Él tampoco se ha transformado, reflexionó Kusimaru mientras colocaba trampas a su alrededor con sus cables de acero. Supongo que se equivocaron. Eso o simplemente se hizo más alto. Todavía es un adolescente, creo. El tono de Jinin sonaba un poco ansioso. A los espadachines de la niebla no les gustaba que les recordaran el hecho de que la bestia parada frente a ellos era técnicamente un niño. Aún más impactante fue el hecho de que dijo que el niño ya había sacudido el mundo de Shinobi hasta el punto en que se lo consideraba a la par con los 5 grandes Kage. Su presencia no se parece en nada a la de entonces. Mierda, creo que en realidad vamos a morir. O lo que sea que nos tengan reservado. Tortura tal vez. JZ ya estaba entrando en pánico internamente, preparándose para lo peor. Ken demostró de inmediato su superioridad, en un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente a ellos, su mano extendida hacia el que estaba más cerca de él, que era Jinin. Comillas no lo harás. La voz de Kusimaru resonó cuando un cable brotó del suelo, enroscándose violentamente alrededor de Ken mientras Jinin también balanceaba su hacha hacia su cuello, con la esperanza de decapitarlo de una sola vez. Comillas morir. El hacha de Jinin pareció conectarse, brilló cuando Jonin la imbuyó con tanto chakra como pudo. Lo tengo. El espadachín no pudo evitar emocionarse en ese momento. Podía sentir su hacha tocar la piel del cuello de la bestia. Cerca, una voz fría sonó detrás de él, y la figura que casi había tocado se convirtió en una imagen residual. Mierda, se metió entre nosotros fue todo lo que cualquiera de ellos pudo pensar. Pero antes de que pudieran siquiera reunir algún tipo de defensa, todos sintieron como si fueran empujados, perdiendo el equilibrio. Luego, Ken saltó, giró en el aire y aterrizó en una posición agachada. En ese momento, los ojos de Kusimaru se abrieron como platos al notar un sello en la espalda de uno de sus compañeros. Un sello de contrato forzado. Comillas mierda. Nos ha marcado. Su voz resonó en pánico, pero ya era demasiado tarde para que alguno de ellos se deshiciera del sello. Jutsu de invocación inversa, formación de 7 infiernos. Ken se cortó ambos pulgares con la uña del dedo índice y los plantó en el suelo. Los 7 shinobi frente a él desaparecieron en una bocanada de humo en ese momento. Que comience la fiesta. Invocación inversa y 7 pruebas del infierno. Punto de vista narración. El jutsu de invocación. Una técnica extremadamente versátil y poderosa que podría ayudar a convocar a una bestia contratada para ayudarlos en el campo de batalla. Las bestias contratadas existían en muchas formas, seres inteligentes de muchas razas que vivían en terrenos sagrados propios, inalcanzables para el mundo secular. Los medios para contactarlos también eran en su mayoría desconocidos para cualquiera, además de aquellos que tuvieron la suerte de tropezar con ellos. Después de todo, nadie quería entregar información tan vital, y hacerlo incluso los llevaría a perder su contrato con dicha especie. Pero, ¿qué contaba exactamente como una bestia contratada? ¿Eran solo mamíferos? No realmente, insectos, anfibios, pájaros, casi todos los seres vivos podrían convertirse en una bestia contratada. Y los humanos no estaban exentos de esa regla. Entonces, para responder a la pregunta de qué contaba como una bestia contratada. Cualquier ser vivo con chakra que tenga un sello de contrato. Eso fue realmente simple. Entonces, ¿qué era exactamente la técnica de invocación inversa? Bueno, era simplemente una forma de teletransportar a una bestia contratada a un lugar marcado de antemano. ¿Cómo funcionó exactamente esto contra los espadachines de la niebla, que eran Elite Jonin? El sello del contrato en sí mismo era fácil de romper para alguien de ese nivel. Pero aún tomó unos segundos para hacerlo. Segundos que, para alguien como Ken, fueron más que suficientes para despedirlos. Pero, ciertamente fue costoso hacerlo, especialmente contra objetivos que no querían o se resistían. Requería una cantidad absurda de chakra. Tanto chakra, de hecho, que Ken probablemente se habría convertido en una estatua si lo hubiera hecho usando sus propias reservas. Pero ahí fue donde entró en juego el sello de drenaje de chakra. Todos los miembros de la Hermandad Oscura fueron marcados como donantes, mientras que Ken y algunos otros fueron marcados como receptores.
El sello de drenaje de chakra se colocó en la región abdominal, y todo lo que Ken tuvo que hacer fue activarlo, y el chakra sería drenado de los donantes y recibido por él. Solo tomó chakra de los que se habían quedado en el recinto, así como de algunos de los clones de Saburo. Esto se convertiría en la técnica de chakra compartido de la Hermandad Oscura. Normalmente, tal técnica requeriría contacto físico. Pero siempre que el donante y los receptores estuvieran conectados de alguna manera, el contacto no era necesario. Y cada miembro de la Hermandad Oscura estaba conectado con el líder. Todos ellos eran sus bestias contratadas. La técnica era solo una de las muchas que Ken había ideado para la Hermandad, se implementaron con la ayuda de Saburo y se basaron en gran medida en las enseñanzas de Fuinjutsu de Kazue, obviamente. Los 7 espadachines tampoco fueron transportados muy lejos. La formación de los 7 infiernos se instaló alrededor de la aldea, por lo que los espadachines todavía estaban dentro de la gigantesca formación de los 4 yan rojos sostenida por Uzumaki. El Fourredian era enorme, después de todo, era lo suficientemente grande como para cubrir todo un pueblo oculto. También fue lo suficientemente fuerte como para atrapar a una bestia con cola sin esfuerzo. En el momento en que se erigió la barrera, los espadachines ya no tenían salida. Pero ellos aún no lo sabían. Kusimaru reaccionó a su cambio de escenario casi de inmediato. El alto espadachín enmascarado estaba en un gran bosque, los árboles a su alrededor arrojaban sombras por todas partes, hasta el punto en que el Jonin apenas podía ver nada frente a él. Mierda, estamos separados. Kusimaru rápidamente borró el sello del contrato en su espalda, donde Ken lo había empujado antes, y comenzó a observar su entorno con precaución. Donde los pensamientos del espadachín fueron interrumpidos por un silbido. Inmediatamente se agachó, evitando algunos kunai que se pegaron al árbol frente a él. Comillas, maldita sea. Esperaba que eso funcionara. Kusimaru levantó una ceja cuando la voz de una joven resonó en el bosque que lo rodeaba. Comillas, ¿qué es esto? ¿Una broma? El espadachín de la niebla se sintió genuinamente insultado. Se le consideraba realmente tan débil. Realmente Red Dot envió a una niña detrás de él. Comillas, broma. Aún no he dicho nada gracioso, señor. ¿Por qué no intenta moverse un poco? Inmediatamente después, la niña dijo que Kusimaru movió su mano, balanceando su espada hacia un árbol cercano. La aguja de sembrar no estaba afilada, era principalmente para apuñalar, sin embargo, el chakra de Kusimaru aún le permitía atravesar un árbol como si no fuera nada. Allí, me muevo. Kusimaru respondió con un tono molesto cuando el gran árbol comenzó a caer frente a él. En ese instante, se desató el infierno. El espadachín de la niebla podía sentir docenas de hilos de acero apretándose en su cuerpo, sus ojos se abrieron cuando inmediatamente movió su cuerpo y se deslizó entre los hilos. Usó su Nuibari para enredar su propio cable con los hilos, evitando que cortaran más en su cuerpo, ya que también dejaron de moverse en el segundo en que el árbol frente a él golpeó el suelo. Comillas, Bou. Eres realmente violento, señor. La niña parecía burlarse de él. Kusimaru gruñó mientras se quedaba quieto, tratando de evaluar mejor la situación. No puedo decir de dónde viene su voz. Tampoco puedo sentir su presencia, al menos no lo creo. Hay algunos asesinos a mi alrededor, pero aún no han actuado. Claramente había algunas trampas a mi alrededor, menos mal que reaccioné rápido. Tal vez tus ojos se han ajustado a la oscuridad ahora. ¿Qué tal si miras mejor a tu alrededor? La voz de la niña lo sacó de sus cavilaciones por un segundo, y Mist Jonin echó otro vistazo a su alrededor. Entonces se dio cuenta. Cada árbol, cada hoja, cada rama. Todos tenían cables enrollados a su alrededor. Donde quiera que mirara, había cables, si movía incluso un músculo, se enredaba. Mierda, comillas, bienvenido a Stringel. Especialmente hecho para ti con las instrucciones del maestro. La voz de la niña sonó con entusiasmo cuando el temor comenzó a asentarse en la mente de Kusimaru. Comillas, vamos a divertirnos. Tanto la voz de la niña sonaba perturbadora, especialmente para el atrapado Jonin. Mientras eso sucedía, a unos pocos kilómetros de distancia, JZ también estaba pasando por una prueba propia. Su Decapitation Carving Knife se balanceó locamente en el claro al que fue convocado. ¿Su oponente? No era otro que la tercera hoja. ¿La parte rara? La tercera hoja ni siquiera se molestó en bloquear sus ataques de ninguna manera. Con cada ataque que aterrizaba JZ, Akira aprovechaba la oportunidad para cortar su piel. Solo había pasado un minuto desde que fue transportado a ese claro, pero el cuerpo de JZ ya estaba lleno de cortes superficiales. ¿Y su oponente? Comillas, vamos, hombre.
No me estoy divirtiendo lo suficiente aquí. Comillas, el loco ni siquiera se rasguñó. Cada vez que la espada de JZ lo atravesaba, el hombre se recuperaba casi instantáneamente. La única evidencia que tenía el espadachín de que alguna vez lo había atacado eran las astillas en su hoja grande cuando entraron en contacto con sus huesos anormalmente duros, y el hecho de que la ropa de la tercera hoja no se estaba regenerando. JZ jadeó mientras sostenía el cuchillo de talla de decapitación mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Su estilo de lucha habitual se basaba en la brutalidad y el manejo de la espada, causando tanto dolor como fuera posible con cada golpe con la esperanza de matar directamente al oponente o causar suficiente dolor para que matarlo fuera más fácil. Pero eso era aparentemente imposible con el oponente frente a él. Comillas, esforzarse más. La espada de JZ partió al loco por la mitad, cortándolo en dos desde el torso, solo para que sus piernas incorpóreas lo patearan fuertemente cuando el loco se reconectó casi instantáneamente. Incluso usar la técnica oculta en la niebla y el asesinato silencioso era inútil. Cada vez que JZ golpeaba, Akira devolvía el golpe. No tenía sentido usar las técnicas de asesinato silencioso cuando el objetivo ni siquiera podía ser asesinado. ¿Cómo diablos se supone que debo luchar contra esta cosa? Sin embargo, no fue el único al que se le negó su estilo de lucha. Del otro lado de la barrera, Jinpachi también estaba en un punto muerto. Su espalda estaba llena de sudor mientras su único ojo escaneaba el campo vacío a su alrededor. Básicamente estoy parado en un campo de etiquetas explosivas y bombas. Una pequeña explosión de su pergamino explosivo, y estaba seguro de que todo el campo, así como el área de 1 kilómetro a su alrededor, se quemaría en una explosión de fuego. Toda la obra maestra, no un hombre con una máscara blanca vacía habló. Su voz sonaba digna, y algo familiar para Jinpachi, aunque no podía identificarlo. Comillas, estás loco. ¿Qué clase de plan es este? Solo vas a matarte para eliminarme. Jinpachi estaba enojado. Su explosiva cuchilla de pergamino se volvió esencialmente inútil en ese campo. Para poner más sal en la herida, el hombre frente a él parecía ser un jonin regular a juzgar por las reservas de chakra. ¿Solo un asesino regular? Ni siquiera un blade. Bueno, esto es más una misión suicida para ellos, así que es comprensible. El espadachín tuerto estaba entrando en pánico, tratando de pensar en cómo salir de la situación, de alguna manera. Pensó en huir. Pero no solo estaba todavía dentro de la barrera, también estaba parado en medio de un campo minado. Un paso en falso y estaría muerto sin importar si usó o no su arma. Pareces un poco ansioso. Pero gracias por preocuparte por mí, aunque deberías preocuparte más por ti. El clon del hombre de paja se rió un poco ante la expresión de pánico del espadachín. Nuestro líder seguro tiene una imaginación divertida. Y pensar que podría presenciar una escena tan divertida. Con toda honestidad, Kusimaru, JZ y Jinpachi lo tuvieron fácil. Especialmente cuando se compara con Fubuki. En el momento en que el hombre fue transportado, recibió inmediatamente un golpe de palma en el pecho, que lo envió volando hacia una gran roca. Sin embargo, esa era la parte agradable. Como su oponente, la primera espada no solo le había dado una palmada amistosa en el pecho. Fubuki gruñó mientras borraba el sello del contrato, solo para sentir una extraña aura cubriendo su cuerpo. Mirando hacia abajo a su torso, pudo ver escrituras rojas brillantes que se extendían por todo su pecho desde una huella de fuego en la palma de la mano donde había sido golpeado. Fubuki inmediatamente deslizó el sameada hacia su oponente, quien se había estado acercando lentamente a él. En ese instante, el sello carmesí se completó y un dolor ardiente se filtró en los huesos de Fubuki. Comillas AGHR. El hombre gritó de dolor mientras se agarraba el pecho, el sello quemaba su carne constantemente y sus ojos se humedecían. El dolor de quemarse vivo era insoportable. Toso solo lo miró mientras se agarraba el pecho y rodaba por el suelo. El sameada todavía trató de morder la primera hoja, por lo que el hombre mantuvo su distancia. Cuanto más te aferres a esa cosa, más dolor sentirás. La foca reacciona al uso del chakra. La voz de Toso era tranquila y serena, sin preocuparse por el dolor del hombre. Fubuki pareció haberlo escuchado, así que soltó su espada, que se retorció en confusión por un segundo. Ahora que fue lo único en lo que pudo pensar en el segundo en que su espada golpeó el suelo. En ese momento, la primera espada ya había lanzado algunos shuriken en su dirección. El hombre gigantesco instintivamente trató de esquivarlos mejorando su cuerpo con chakra, solo para que un dolor ardiente lo detuviera en seco.
Afortunadamente, el Sameada rápidamente se interpuso en el camino, actuando como un escudo para su portador mientras lanzaba un chillido intimidante. «¿Qué arma tan extraña?», Tosu habló en un tono aburrido mientras Fubuki luchaba por recuperar la compostura. «Veamos cuánto durará». Incapaz de succionar el chakra de nada a su alrededor. HMPH, Tosu se rió y saltó, desapareciendo entre los árboles a su alrededor. El Sameada se retorció de ira, aparentemente pidiéndole a su dueño que lo tomara y fuera tras su enemigo, pero Fubuki sabía que no podía. El Sameada tiene un drenaje constante en chakra. Si lo empuño, este estúpido sello me quemará vivo. Asustado e indefenso. Apropiado. La voz de la primera hoja fue todo lo que Fubuki pudo oír mientras apretaba los puños. «Tú», el alto espadachín gruñó en voz baja mientras su espada se retorcía a su alrededor. Mientras los espadachines pasaban por dificultades insoportables, Ken simplemente estaba sentado en una de las casas y observándolos. Podía sentir la mayoría de las cosas que sucedían dentro de la barrera, y estaba relativamente satisfecho con la forma en que se desarrollaban las cosas. Había estudiado los estilos de lucha y las espadas de los espadachines, había preparado algo parecido a un infierno personal para todos ellos. Raiga ya fue contrarrestado por el hecho de que no podía usar sus espadas con toda su potencia, pero ahora también se enfrentaba a una docena de clones de Saburo. Todo prescindible y habilidoso. Lo estaban persiguiendo lentamente a través del bosque, mientras Saburo jugaba con él. Jinin era un poco más especial, no tenía ninguna debilidad obvia que pudiera explotar debido a su espada. Pero su estilo de lucha era extremadamente sencillo. Un poco demasiado sencillo. Y eso terminó siendo su perdición. ¿Combate cuerpo a cuerpo? ¿Quién iba a involucrarlo en eso? En cambio, fue asaltado con jutsu y proyectiles mientras corría como una rata, tratando de esquivar tantos como podía y gritando de dolor cada vez que lo golpeaban. Y finalmente, Aramo. El portador del Iramekarei. Su juicio fue muy similar al de Fubuki. Confiaba en gran medida en transferir chakra a su espada y cambiar su forma. Así que uno de los clones de Saburo simplemente colocó el Crimson Seal en su espalda y solo lo estaba viendo luchar y sufrir. Ken estaba tarareando mientras observaba sus luchas. Su plan estaba funcionando mucho mejor de lo que esperaba. Se sintió agradecido en ese momento. Tanto para la Hermandad Oscura que estaba cumpliendo sus órdenes, como para el clan Uzumaki que también lo estaba ayudando. Aún así, su plan había requerido bastante tiempo para llevarse a cabo, y también requirió mucha mano de obra para instalar todas esas trampas. Pero en ese momento, valió la pena. Sentir su angustia y pánico, sentir su impotencia. Eventualmente, el líder de la Hermandad Oscura se levantó lentamente. Necesitaba ser el que acabara con al menos algunos de ellos después de todo. Veamos. El juicio de Kusimaru es el que más me preocupa. No creo que YUE y los demás niños estén preparados para enfrentarse a alguien como él. La angustia, la lucha y la muerte de un espadachín. Punto de vista narración. Kusimaru jadeó mientras miraba a su alrededor con cautela. Su cuerpo estaba lleno de pequeños cortes, sus brazos habían sufrido más, y la mano que estaba usando para manipular su cable tenía la mayoría de los dedos casi cortados por la tensión a la que los sometió. Todos los árboles a su alrededor habían sido despejados, hasta el punto en que Kusimaru finalmente pudo tomar un respiro y reestrategiar su acercamiento a su oponente. O, era más exacto decir oponentes. La niña parecía haber sido la que colocó las trampas, ella también lanzaba constantemente armas de proyectiles hacia él, pero él pudo reflejarlas casi por reflejo, independientemente de sus heridas. Era un juego de niños para alguien como Kusimaru, sin importar cuán bien apuntados fueran. Pero la mayor amenaza para su vida era el asesino enmascarado con una sola pierna. El joven resultó ser la ruina de la existencia misma de Kusimaru, su velocidad era lo suficientemente abrumadora, hasta el punto en que Kusimaru apenas podía reaccionar. Estaba seguro de que el asesino con el que estaba peleando fácilmente podría hacerse una reputación muy espantosa si decidía participar en la tercera guerra Shinobi. Saltó por todas partes, ganando impulso mientras parecía pisar el aire, ganando más y más velocidad y atacando a Kusimaru con fuerza y velocidad extremas. Sus ataques consistían en cortes con un tanto o patadas de hacha que Kusimaru apenas podía evitar. Los axe kicks eran los más peligrosos, ya que Jonin estaba bastante seguro de que lo sacarían de la pelea si realmente lo golpeaba. Cada vez que Kusimaru intentaba atacar al asesino con una sola pierna, parecía poder moverse y evitarlo. No importaba si estaba en medio de un ataque, simplemente aterrizando en el suelo o todavía en el aire.
Su técnica de movimiento era así de absurda. Kusimaru aún podía bloquear la mayoría de sus ataques, confiando en sus instintos y experiencias superiores. Tatsukio, el asesino con una sola pierna, se las arregló para darle algunos golpes a Kusimaru, pero el Elite Jonin siempre se aseguró de proteger sus signos vitales. Pero incluso con sus signos vitales protegidos, todavía estaba perdiendo demasiada sangre lentamente. Ya se estaba convirtiendo en un problema, y los asesinos que lo atacaban no cedían en absoluto. Es posible que se haya deshecho de la mayoría de las trampas de alambre que lo rodeaban, pero aún estaba lejos de romper el bloqueo que lo rodeaba. Por ahora, lo máximo que logró hacer fue construir una especie de perímetro a su alrededor usando su propio cable. Sunuibari también logró apuñalar a uno de los asesinos que venían tras él. Se las arregló para lastimarlo, pero no fue en un punto vital y fue un intercambio bastante malo, ya que Kusimaru recibió 3 cortes en la espalda debido a eso. Era un cerco del que simplemente no podía escapar por su cuenta. Su estilo de lucha no era tan rimbombante como el de Jinpachi. Aún así, pudo mantenerse firme e incluso ganó un tiempo de inactividad que le permitió pensar en una salida. Comillas, no es divertido, señor. Siempre tan cauteloso, tan aburrido. Apuesto a que nunca ha tenido novia. La voz de la niña siempre se burlaba de él, pero él la ignoraba. Se dio cuenta de que ella solo estaba tratando de mentalizarlo. Sin embargo, tenía demasiada experiencia para caer en esos trucos. Sería tan amable de tu parte que te callaras de vez en cuando. Aún así, Kusimaru terminó respondiéndole, no provocado por sus palabras, solo deseando un poco de silencio por parte de su voz chirriante. Alguien que sonaba tan inocente y engañosamente sádico siempre rechinaba los oídos para escuchar, al menos para Kusimaru. Prefería que los sádicos no escondieran sus intenciones detrás de una voz que sonaba inocente. También había un patrón bastante claro. Cada vez que ella le hablaba, lanzaba algún proyectil hacia él. Con un suspiro, inclinó la cabeza hacia un lado, esquivando un shuriken de molino de viento bastante grande, que ni siquiera rozó su hombro, pasando a solo 1 milímetro de él. Eres tan lento. En el momento en que la última palabra salió de la boca de la chica, los ojos de Kusimaru se abrieron cuando escuchó una bocanada de humo detrás de él. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia el shuriken que acababa de esquivar, solo para ver a otro asesino enmascarado, clavando una espada en su pecho. Justo cuando el Jonin estaba a punto de esquivar. Elemento tierra, técnica hormiga león. El mismo suelo debajo de sus pies se derrumbó, succionando sus piernas. Era como si un agujero se hubiera abierto debajo de él, y el suelo a su alrededor estaba siendo jalado por todos lados. Mierda. Se estaban preparando para esto todo el tiempo. Debería haberse dado cuenta antes cuando quitó sus trampas, que estaban cocinando algo más. Sin embargo, Kusimaru no estaba dispuesto a dejarse vencer así. Su mano se movió rápidamente, y Sunuibaru inmediatamente bloqueó la espada del asesino, que ya estaba casi en su cuello. El Jonin entonces hizo algo inesperado. Su mano se movió casi como la de un fantasma, empujando al asesino enmascarado a pesar de su herida y clavando su aguja de siembra directamente en su corazón. No dio en el blanco un poco ya que todavía se estaba hundiendo en el suelo, pero parecía no importar en absoluto, ya que el asesino al que atacó pareció estallar como un globo de agua, salpicando al Jonin mientras sus ojos se abrían como platos. A su lado, un asesino estaba listo, con las manos ya colocadas en el suelo mientras terminaba un jutsu. Lanzamiento relámpago, telaraña. Una red de rayos se extendió por el suelo desde el lugar donde las palmas de las manos del asesino tocaron el suelo, y Kusimaru quedó instantáneamente paralizado por los rayos. Su cuerpo se estremeció mientras su cabello se erizaba de forma poco natural. Mierda. Me tienen. Kusimaru aún no se rendía, seguía luchando contra sus músculos paralizados, con la esperanza de recuperar el control antes de que se acercara alguno de los asesinos. Ese fue el momento en que el suelo dejó de atraerlo y simplemente se rompió debajo de él. 3 asesinos enmascarados diferentes ya estaban emergiendo del suelo, apuñalándolo con sus espadas antes de que pudiera reaccionar. Mierda. Se dejaron arrastrar usando el jutsu de tierra de antes. Kusimaru estaba completamente perplejo en ese momento, sus músculos paralizados apenas lograron contraerse una vez más antes de que tantos lo apuñalaran en 3 lugares diferentes. Ah. Así que esto es todo, El espadachín de la niebla apenas podía creer lo que veía. Sin embargo, los asesinos no se retiraron, sino que se pegaron a él, antes de soltar sus tantos, cada uno sacando un kunai y apuñalándolo de nuevo.
Todos saltaron hacia atrás después de eso, dejando sus armas en el shinobi, sabiendo que la pelea ya había terminado. Oh, bueno, eso fue decepcionante. La niña también apareció a un lado, ella era la que había comenzado todo el movimiento, lanzando el shuriken. El maestro insistió en no tomarlo con calma contigo, pero estabas realmente sobrevalorado, déjame decirte. Ue continuó hablando, burlándose del shinobi incluso cuando estaba en su último aliento. Kusimaru solo suspiró y cayó de espaldas al suelo, la sangre ya se acumulaba debajo de él. Si estos niños fueran solo reclutas, entonces es seguro decir que los demás también van a morir. Ahora, número 17, ya no sirve de nada burlarse de él. Además, tengo entendido que los espadachines de la niebla son más fuertes como grupo. Individualmente no son exactamente nada especial. Bueno, siguen siendo los mejores Jonin. El asesino con una sola pierna se dirigió a la chica en un tono bastante tranquilizador. No era que le importara el orgullo del shinobi moribundo ni nada, era solo que estaba en contra de subestimar a un oponente con la fama de los 7 espadachines de la niebla. A los ojos de Tatsukio, era mejor permanecer cauteloso en todo momento, sin importar a qué oponente se enfrentaran. Número 1, siempre eres tan tenso. Vive un poco. Comillas, la joven negó con la cabeza y miró hacia el asesino con una sola pierna. Le había dado la mayor cantidad de golpes al espadachín de la niebla, y su título parecía reflejar eso. Número 1, el primer ranking en la selección de reclutas que se habían graduado. Kusimaru suspiró cuando se dio cuenta de que ni siquiera había sido superado por dicho número 1, sino que fue derribado por el esfuerzo combinado de los demás. La Hermandad Oscura. ¡Qué grupo tan aterrador! Ken también había llegado a la escena mientras los niños llevaban a cabo su asesinato. No hace falta decir que estaba muy orgulloso de lo que había presenciado. El kit de lo que había pensado los niños. Trabajo en equipo, decisión, astucia, utilizar el territorio y los elementos en beneficio propio. Todos esos conceptos se plasmaron magistralmente en la actuación de los niños. Los asesinos ciegos caminaron hacia el campo donde yacía Kusimaru, muriendo. Parece que la muerte no te va a perdonar. Lástima. Quería hacerlo con mis propias manos, pero eres tan lamentable en ese estado. La voz de Ken parecía salir de la nada incluso para los niños, quienes tampoco pudieron sentirlo acercarse. Kusimaru solo lo notó cuando su figura proyectó una sombra sobre su cabeza, cubriéndolo del brillo rojo de la luna. Tú, Kusimaru tenía tantas palabras para decirle al asesino ciego frente a él. Tantas cosas que quería decir. Pero ya estaba demasiado débil para hablar, a pocos minutos de su descanso final. Kusimari sabía que el siguiente momento en que cerrara los ojos sería el último. Espero que la venganza del punto rojo termine aquí. Que la niebla se salve de su ira. Esos fueron los últimos pensamientos de Kusimaru cuando dejó el mundo. Ken permaneció de pie junto a él, escuchando cómo el corazón del espadachín de la niebla dejaba de latir. Se quedó así por un momento, aparentemente tratando de buscar algo. Antes de suspirar y girar la cabeza hacia los niños que lo habían derribado con su esfuerzo colectivo. Buen trabajo, niños. Los asesinos enmascarados parecían estar muy orgullosos de escuchar los elogios de Ken, todos parecían temblar levemente, antes de lograr reprimir su emoción. Comillas, maestro. Estuvo aquí todo el tiempo. Ue caminó hacia él de manera casual, saltando hacia él con una amplia sonrisa debajo de su máscara. Tatsukio simplemente se cruzó de brazos y se apoyó en el tronco de un árbol caído cerca. También disfrutó de los elogios de Ken, pero ya estaba acostumbrado, por lo que podía ocultar su emoción al recibirlos. Estuve aquí por un tiempo. Pero estuve cuidándolos todo el tiempo. Ken inclinó la cabeza mientras miraba a Ue, quien parecía estar haciendo pucheros debajo de su máscara. Aunque no podía verlo, todavía podía decirlo por sus gestos, ya que la había llegado a conocer muy bien. Comillas, ¿qué? ¿No confiabas en nosotros para cuidarlo? Vamos, maestro. Ue parecía estar bastante ofendido por la idea, pero los otros asesinos cercanos no se atrevieron. Todos lo tomaron como un cumplido. Un buen padre siempre se preocupará por el bienestar de sus hijos. Si aún no era evidente por el extenso entrenamiento que todos tuvieron que hacer antes de siquiera pensar en ir al campo. El bienestar de los niños estaba al frente de las preocupaciones de la Hermandad Oscura. Todos ustedes todavía están esencialmente en sus periodos de pasantía. Dejé que trataran con él porque sabía que, en teoría, podrían hacerlo. También superaron todas mis expectativas, lo cual es una agradable sorpresa. Comillas. Ken tomó otra mirada apreciativa sobre sus estudiantes mientras hablaba.
YU parecía todavía ofendida por la insinuación de que Ken no confiaba lo suficiente en ellos, pero terminó por dejarlo pasar. Podía entender fácilmente de dónde venía Ken. El hombre al que se enfrentaban era más fuerte que todo lo que habían enfrentado en el pasado. También lucharon bastante contra él. Hasta el punto en que las trampas iniciales se rompieron antes de que lograran derribarlo y tuvieron que improvisar. Todavía fue esencialmente un éxito impecable, pero uno de los suyos aún se lesionó un poco. Ahora bien, todos deberían ir a descansar. Número 15 puede ir a la segunda espada y curarse adecuadamente. Él vendrá a ustedes tan pronto como salgan de la barrera. Todos los niños se dieron cuenta y se volvieron borrosos mientras huían por orden de Ken. YU y Tatsukio fueron los únicos que se quedaron unos segundos más. La pequeña niña convertida en asesina miró hacia su maestra con un poco de preocupación. Sir Ken. Siempre nos enseñó que ser emocional mientras mataba a otros era un gran error. Por favor, intente vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Eso fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Tatsukio no dijo nada en particular. Simplemente le dio a Ken una mirada comprensiva antes de darse la vuelta. Como huérfano de guerra, entendió el deseo de venganza. Así que no estaba en condiciones de juzgar a su amado maestro padre. Incluso si YU y Tatsukio querían quedarse, no querían interferir con cualquier otro plan que Ken tuviera con los espadachines de la niebla. Ken no reaccionó mucho a las palabras de YU. Simplemente suspiró y agarró la espada de Kusimaru, la colocó en un pergamino que sacó de su muñeca y se alejó. Se convirtió en un borrón después de un tiempo, se dirigió a otra parte. Veamos cómo le va a Jinpachi en su prueba explosiva. Una tumba explosiva y desesperación. Narración pobre. Jinpachi estaba luchando. Duro. Su enemigo, el terrorista suicida loco, se estaba divirtiendo mucho burlándose de él, completamente indiferente a su propio destino. Jinpachi ya podía decir que el hombre no era un clon de ningún tipo que él conociera, por lo que estaba seguro de que estaba hablando con una persona real. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro? ¿La Hermandad Oscura realmente tenía tales locos? Seguro que encaja con los rumores que los rodean de todos modos. Pero Jinpachi sabía que necesitaba hacer algo. O al menos intentarlo. Podía decir que sus camaradas no la iban a pasar mejor. Desafortunadamente para él, mientras perdía el tiempo buscando respuestas en su mente, el Strauman Assassin frente a él decidió actuar. ¿Sabes? Todo esto se vuelve mucho más aburrido si decides simplemente dejar de relacionarte conmigo y cerrar. El testaferro enmascarado sonaba casi ofendido detrás de su fachada refinada. Lentamente comenzó a hacer algunas señales colgantes, una que Jinpachi reconoció como un jutsu estilo fuego, lo que lo hizo desconfiar de inmediato. Se espera. Estás clínicamente loco. Nos matarás a los dos. Jinpachi no era del tipo que parlamentaba, no le gustaba hablar con los enemigos y no le gustaba dar explicaciones. Era tan directo como la habilidad de su Blast Sword. Pero la situación actual lo obligó no solo a hablar con su oponente, sino a suplicarle. Ansiosos estamos. El Strauman pareció terminar sus señas con las manos, sus manos aún estaban juntas. No tienes que hacer esto. Nadie te está obligando a tirar tu vida por la borda a pesar del pánico y el miedo. Jinpachi todavía trató de preparar su propio jutsu, algo con lo que protegerse mientras el mundo a su alrededor explotaba. ¿De verdad? ¿Estás diciendo que los dos podemos escapar juntos o algo así? El hombre de paja parecía disfrutar mucho jugando con la mente del espadachín de la niebla. La habilidad de Jinpachi estaba entre las más fuertes entre sus compañeros, verlo tan indefenso y asustado fue inesperado y extremadamente satisfactorio. Con toda honestidad, Saburo había esperado que Jinpachi intentara sacar algo en ese punto. Pero el espadachín de la niebla estaba extrañamente reservado ahora. Supongo que el líder tenía razón. Este tipo no tiene un arsenal tan extenso en cuanto a jutsu. Quita sus explosiones y está prácticamente derrotado. Aún así, Saburo esperaba que el explosivo Jonin fuera mucho más orgulloso, tranquilo y sereno. Menos pánico por lo menos. Bueno. Supongo que enfrentarse a la muerte y la impotencia de esa manera hará que actúe un poco diferente de la norma. Todavía decepcionante. Sí. Podemos escapar juntos. Podemos ir a la barrera y puedo volarla en pedazos y ambos podemos seguir nuestro propio camino. Jinpachi estaba claramente desesperado, incluso si era un Jonin, no podía ocultarlo adecuadamente, especialmente de alguien como Saburo.
¿Vas a dejar atrás a todos tus camaradas también? El Strauman sonaba sorprendido cuando habló, sus manos todavía estaban juntas, aún tenía que completar completamente la técnica que había estado cocinando. En verdad, ni siquiera estaba preparando ningún Jutus, solo estaba mentalizando a Jinpachi fingiendo hacerlo. El juicio de Jinpachi fue más mentalmente agotador. Forzado a un lugar de impotencia, jugando como una pequeña rata en una jaula. No había una salida factible para él, y no tenía una forma definida de sobrevivir. Bueno. Es seguro asumir que a los demás no les está yendo mucho mejor que a mí. Dudo que ninguno de ellos sobreviva. Pero los dos todavía tenemos una oportunidad. Jinpachi parecía estar ganando confianza, viendo que el asesino enmascarado frente a él no se negaba rotundamente a su sugerencia. Pero sus esperanzas pronto se desvanecieron cuando apareció otra figura en el campo. Esto parece ir tan bien como esperábamos, fue una aparición tan repentina que Blast Swordsman escuchó su voz por primera vez antes de darse cuenta de él. No era otro que Ken, parado a su lado inmóvil. Bueno, su carácter es bastante predecible, líder. Es extremadamente simple, el Strauman Assassin simplemente negó con la cabeza y se encogió de hombros. Jinpachi tragó saliva mientras el sudor frío llenaba su espalda. Estos hijos de puta. Solo están jugando conmigo. Estaba aterrorizado, tal vez simple, tal vez un poco loco. Pero no era tan estúpido como para no darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero, jejejeje, el espadachín de la niebla soltó una carcajada loca mientras miraba a Ken, que estaba a su lado. Puedo ser simple. Pero ¿crees que fue una buena idea caminar hacia la trampa mortal que preparaste para mí? Así es. Esta es mi oportunidad de derrotar a esta bestia. Si estoy destinado a morir aquí de todos modos, al menos los llevaré a los dos al infierno conmigo. Sin dudarlo en absoluto, Jinpachi levantó su espada explosiva y la estrelló contra el suelo. Su velocidad era excelente, pero realmente no era nada para Ken, quien simplemente lo dejó hacer lo suyo. Me imagino, el clon de Strauman simplemente negó con la cabeza. En el mismo segundo en que comenzaron las explosiones, el clon pareció desmoronarse, la paja y la hierba seca se desprendieron del cadáver momificado que Saburo había estado manipulando. Ken solo resopló un poco cuando sintió que el calor de las explosiones llegaba a su piel. Como si algo como esto realmente pudiera herirme, y mucho menos matarme. La piel del asesino se cubrió de inmediato con escamas, su cuerpo se volvió de naturaleza bestial y sus músculos crecieron a un ritmo inhumano. La transformación fue instantánea. La dureza de sus escamas hizo que las explosiones se sintieran más como una ligera brisa, y el calor que producían como un bronceado muy débil. Las explosiones continuaron durante unos segundos, todo el bosque a su alrededor se hizo pedazos cuando el campo de minas respondió con una reacción en cadena que sacudió la tierra a su alrededor. Cuando las explosiones se calmaron, Ken simplemente apartó el humo que lo rodeaba con su cola, haciendo pedazos la nube de polvo negro y hollín que lo rodeaba con facilidad. Mirando hacia un lado, sintió que el cuerpo de Jinpachi aterrizaba en el suelo con un ligero ruido sordo. Su cuerpo estaba claramente medio carbonizado. ¿Y sorprendentemente todavía respiraba? Zetos, el espadachín de la niebla, ciertamente era resistente, al igual que sus compañeros. Pero solo estaba vivo debido a la suerte, y no por mucho tiempo. Ken lo sintió desatar una segunda explosión durante toda esa locura. Probablemente la usó para impulsarse en el aire en un intento desesperado por evitar el infierno de abajo. Solo tuvo un éxito parcial, por lo que la mayor parte de su estómago estaba quemado y tirado en el suelo, y le faltaban las piernas. Parece que lograste suicidarte. Realmente eres ingenuo y predecible. Al final solo lograste matar a un clon especial. Aunque, técnicamente, el original lo disipó antes de que lo mataras. Ken realmente no se molestó en contenerse, burlándose del hombre en sus últimos segundos. Los ojos de Jinpachi se habrían abierto mucho si todavía tuviera la energía de sobra para eso. ¿Fue todo por nada? Mi vida. Al final no valía nada. Mierda. Jinpachi solo pudo sentir arrepentimiento y angustia en sus últimos momentos. Quería hablar, arremeter contra el punto rojo por última vez. Pero su boca ya no funcionaba. Así murió Jinpachi. Con nada más que un gemido triste, así como signos de lucha inútil contra un destino ineludible. Sin embargo, Ken aún podía sentir un poco de placer al sentir sus últimas emociones. Conseguir que se suicidara fue más satisfactorio que simplemente hacerlo yo mismo. Pero esto todavía no parece suficiente. La piel del asesino ciego volvió a la normalidad cuando abrió su Tenketsu. Lentamente se agachó y agarró el Blast Blade.
Sostenerla se sentía repulsivo, pero Ken sabía que no era bueno tirar una buena arma. Era solo una herramienta al final del día. Entonces, Ken simplemente colocó la herramienta en un pergamino separado, antes de volver a colocar el pergamino en el sello de su muñeca. También sacó otra capa, ya que la actual era en su mayoría un trapo andrajoso, no gracias a las explosiones de antes. Su otra ropa estaba bien, aunque ligeramente quemada, Nature Energy parecía haberla protegido también. Tenía repuestos para usar, los había preparado, pero no había necesidad por ahora. Al siguiente. JZ Biwa, Akira debería encargarse de él ahora mismo. Unos minutos antes. Mientras Jinpachi luchaba por su vida. Tratando de suplicar desesperadamente al Strauman. JZ todavía estaba luchando contra su oponente. No importaba cuánto cortara, no importaba cuánto se astillara su espada y se curara con la sangre de su oponente, su enemigo seguía en pie. También estaba cada vez más desesperado. Pensó en tratar de huir e incluso lo intentó varias veces. Pero cada vez que intentaba hacerlo, su oponente simplemente lo arrastraba de regreso al lugar donde comenzaron. No usando algún genjutsu, o alguna táctica compleja. Literalmente agarró la pierna de JZ y lo arrastró hacia atrás como lo haría con un niño. Riendo todo el camino mientras lo hacía. JZ también había intentado usar la tecnología oculta en la niebla para huir, pero el inmortal con el que estaba luchando hizo exactamente lo mismo que antes, solo que en la niebla. Sus técnicas de Silent Killing, las cosas en las que había invertido su vida y su alma en aprender, eran todas inútiles. Su oponente simplemente no se molestaba en detener sus ataques. Ya sean dragones de agua, olas de agua, cortes, decapitación. La bestia simplemente se regeneró al instante y se burló de él por siquiera intentarlo. JZ también había tratado de atrapar a la bestia, ya que no era alguien que se rindiera fácilmente. Pero la bestia también tenía una fuerza abrumadora, hasta el punto de poder salir de la prisión de agua con facilidad. El espadachín de la niebla simplemente no estaba luchando contra un humano. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que, a pesar de que técnicamente asestó golpes más severos en la tercera hoja, todavía no era más que una presa frente al asesino. Su sentencia de muerte fue firmada desde el momento en que comenzó la pelea. Demonios, probablemente se firmó en el momento en que la barrera roja cubrió el cielo. El juicio de JZ Biwa no fue solo uno en el que se enfrentó a un oponente que se regeneró como su espada, sino que también fue uno en el que se enfrentó a un oponente más brutal y psicótico que él. En ese momento, todo lo que podía hacer era luchar con locura. Pero incluso luchar no estaba ayudando de ninguna manera. Simplemente parecía hacer que su enemigo estuviera más complacido. A JZ le gustaba pensar en sí mismo como intimidante, como un sádico, se había ganado la reputación de una persona que inspiraba miedo. Pero a medida que sus esperanzas de salir con vida se desvanecían lentamente y la desesperación se apoderaba de él, también se dio cuenta de que su crueldad y sadismo no eran nada frente a la tercera espada. No había encontrado su pareja, estaba completamente superado en todas las categorías concebibles. Y lento pero seguro, JZ en realidad se estaba cansando. Unos pocos minutos completos de balancear su espada masiva no lo habrían cansado de ninguna manera en el pasado, pero la situación actual solo hizo que su espada se sintiera más pesada. La espada que constantemente se curaba a sí misma se estaba volviendo cada vez más como un pesado trozo de hierro. La tensión mental de ver que todo lo que tenía se encogía de hombros, la futilidad de toda la situación, la incertidumbre que todo eso le daba. Lo hizo detenerse en seco. Y en ese momento. Una gran explosión resonó en sus oídos, una onda de choque recorrió todo su cuerpo mientras una gran explosión ocurría en la distancia. Le hizo perder el equilibrio, y en ese momento cayó sobre una rodilla, hundiendo su espada en el suelo y usándola como apoyo. Y no se levantó. Comillas, ¿eso es todo? Ya no tienes viento y el Third Blade se aseguró de sonar tan decepcionado como pudo. JZ gruñó cuando la bestia con la que estaba luchando ni siquiera sonaba un poco sin aliento. Kusimaru siempre decía que hacer sangrar a un enemigo significa que es posible matarlo. ¡Qué jodida broma! Se había ido y perdido toda esperanza, la desesperación se había instalado por completo. ¿Cuál era el punto de balancear continuamente su espada? ¿Cuál era el punto de luchar tanto? Estaba simplemente empujando contra una pared inamovible. ¿Y qué había detrás de esa pared de todos modos? Una jodida barrera roja de la que ni siquiera sabía si podría escapar. Pero incluso si, por un milagro dado por Dios, realmente atravesó a la bestia frente a él.
Todavía no había ninguna posibilidad en el infierno o en el cielo de que Red Dot le permitiera irse. Todos estamos jugando en sus manos. Luchando en una batalla sin sentido. Sabía por la explosión de antes que uno de los otros espadachines ya estaba muerto. Jinpachi estaba seguro como el infierno que no sería capaz de hacer una explosión tan grande. Es probable que Jinpachi haya muerto en una explosión ahora que lo pienso. Al igual que voy a morir a manos de un hombre que puede regenerarse como mi propia espada. Su ataque actual de depresión ni siquiera le permitió pensar en la posibilidad de que alguno de los otros 7 espadachines sobreviviera. Había comenzado a sentir un miedo profundo desde el momento en que vio el punto rojo. Demonios, tenía una sensación inquietante desde el momento en que el punto rojo se había hecho un hombre. Ahora solo iba a convertirse en una cabeza servida en bandeja para un monstruo. Veo que perdiste toda la pasión por nuestro pequeño baile. El Third Blade simplemente negó con la cabeza, completamente decepcionado. Su ropa era un desastre, llena de agujeros y sangre, pero su cuerpo estaba impecable. Akira caminó hacia el espadachín de la niebla, sonriendo debajo de su máscara. Eso salió mucho mejor de lo que nuestro líder había predicho. Parece que las cosas ya están hechas aquí también. La columna vertebral de JZ tembló cuando escuchó esa voz. La misma voz con la que todavía tenía pesadillas. Las mismas risitas ahogadas que escuchaba cada vez que las viejas heridas en su cuello comenzaban a estallar. Comillas líder. Todo va bien, solo un poco de hambre aquí. Este tipo ya se rindió, también fue bastante aburrido pelear. Akira inmediatamente se inclinó ante Ken, saludándolo con respeto. Los ojos de JZ Biwa se lanzaron a su lado, donde el punto rojo se mantuvo erguido, elevándose sobre el espadachín de la niebla arrodillado con la cabeza inclinada. Hiciste un trabajo increíble rompiendo su espíritu. Deberías ir a comer, no me gustaría que te volvieras salvaje en este momento. Ken asintió a Akira, quien solo se rió un poco y saludó a su líder, antes de darse la vuelta y simplemente irse. El espadachín de la niebla ni siquiera reaccionó a eso. Ya sabía que la tercera hoja lo había visto como nada más que un juguete todo el tiempo. La tercera hoja parecía del tipo que rompe sus juguetes. Pero estaba claro que no se suponía que él fuera el juguete de ese hombre. No, solo era la presa de Red Dot. Fue todo lo que JZ pudo decir mientras sus ojos abatidos miraban a Ken. Fuiste una decepción total. Sin embargo, te daré una oportunidad para redimirte. Espejo roto, aceptando el destino y la inutilidad de uno. Punto de vista narración. Fuiste una decepción total. Sin embargo, te daré una oportunidad para redimirte. Los ojos de JZ se abrieron una vez más ante esa frase. ¿Redención? Había realmente una salida para él. ¿Realmente Red Dot le iba a dar una nueva oportunidad en la vida? ¿Quizás reclutarlo? Es por eso que la tercera hoja no me mató. ¿Estaba allí simplemente para ponerme a prueba? Los delirios llenaron rápidamente su mente, ya que su deseo de vivir abrumó todos sus sentidos. Pero los planes de Ken eran un poco diferentes de sus delirios. El asesino ciego simplemente agarró la espada grande de JZ y la pisó. Grieta. Los ojos de JZ se abrieron cuando vio la hoja que tanto había atesorado, una de las espadas más duras creadas, que también era capaz de regenerarse. Romperse. Más específicamente, se rompió en docenas de pedazos. La única parte completa era la empuñadura, que todavía tenía alrededor de una docena de centímetros de hoja. Quiero que repares esta hoja, con tu propia sangre. Si eres capaz de hacerlo, entonces te dejaré vivir. Las palabras de Ken fueron como una cascada, apagando cualquier llama de esperanza que le quedaba. Ya había perdido bastante sangre luchando contra Akira. Ahora se le pidió que reparara su espada en el acto, con su propia sangre. Solo me está pidiendo que me suicide. Fue la comprensión lo que lo invadió antes de que volviera a mirar los pedazos dispersos del Kubikiribachun, que ahora cubrían el suelo. Con mano temblorosa, juntó todas las piezas, colocó la empuñadura en el suelo y las colocó como si fuera un jarrón roto. No. Tal vez todavía pueda arreglarlo. Sé mejor que nadie cómo funciona esta cuchilla. Sé cómo se necesita sangre para repararlo por completo. No puedo hacer eso, pero al menos puedo volver a unirlo. Sin embargo, todavía se aferraba a la esperanza en un lugar de desesperanza. La naturaleza misma de todos los humanos. Esperar que el mundo se incline a su alrededor, para ayudarlos en su supervivencia. Delirios que solo nacieron del derecho. Los ojos de JZ se movieron con pánico mientras juntaba la espada en el suelo frente a él.
Ken solo lo observó, su expresión en blanco cubierta por su máscara vacía. No había piedad en él, porque sabía el tipo de persona que era JZ. Pero por extraño que parezca, tampoco estaba sintiendo tanto placer como había esperado al sentir la lucha de JZ y la forma en que se aferraba tan desesperadamente a cualquier atisbo de esperanza de que Ken estuviera dispuesto a permitirlo. Las manos de JZ continuaron temblando mientras sacaba un pequeño kunai de su bolsa y se cortaba la muñeca. Su sangre salpicó la hoja que tenía delante, y los labios de JZ temblaron mientras movía la mano y dejaba que la sangre salpicara la hoja de manera uniforme. Eventualmente, comenzó a sentirse mareado, pero aún no era suficiente. Necesitaba más. Siguió dibujando sobre él, haciendo otro corte, y otro. Hasta que sintió que su mente se estaba quedando en blanco. No. Vamos, solo un poco más. Estaba a punto de desmayarse, y la hoja frente a él se reparó sola, el metal volvió a crecer para llenar las grietas que Ken había hecho. Vamos, vamos. JZ luchó internamente para mantenerse consciente, sabiendo que su vida dependía de ello. Hasta que finalmente. Lo hice, había rellenado las grietas. Lo había hecho. Él era FR. Dije repararlo por completo. No solo arreglarlo. No aprecio a los mentirosos. Tendré que hacerlo yo mismo. Los ojos cansados de JZ miraron a Ken con desesperación, mientras observaba cómo el monstruo ciego tomaba la gran hoja del suelo, y la clavaba directamente en su pecho. Ya veo, cómo es. Fue todo lo que JZ pudo reunir antes de que sus ojos perdieran su luz. Ken hundió más la espada y la levantó hacia el cielo, permitiendo que el cuerpo de JZ se deslizara hacia la empuñadura de la hoja. Su sangre cubrió toda la hoja de manera uniforme, y Ken sintió que la hoja la absorbía y la curaba. Ken simplemente arrojó a JZ y el Kubikiribich al suelo. Inclinó la cabeza confundido. Para alguien que una vez había matado toda su vida, toda su personalidad. El hecho de que mirara el cadáver de la persona que le quitó algo importante y no sintiera nada. Era extraño. Ken levantó la espada una vez más, permitiendo que la gravedad deslizara el cuerpo fuera de la hoja, antes de colocarlo en otro pergamino que había preparado de antemano. Tal vez estaré más satisfecho con los demás. Yo solo. Iré y comprobaré el siguiente. Ken se alejó una vez más, esta vez en dirección a Fuguki, el portador de Sameada. Al llegar a la escena, observó la forma en que el hombre luchaba. Bueno, no parecía poder hacer mucho. El sello carmesí había convertido una batalla que podría ser difícil en un juego de niños para la primera espada. ¿Quién hizo todo lo posible para obligar al espadachín de la niebla a empuñar su espada? Toso se aseguró de nunca usar chakra para atacar, ya que sabía que solo alimentaría la hoja, permitiéndole durar más. Y claramente ya se estaba extinguiendo. El Sameada, mientras estaba activo, consumía una gran cantidad de chakra, por lo general, tenía un dueño para manejarlo, pero no se suponía que luchara solo durante periodos de tiempo tan largos. Fuguki lo sabía. Por eso estaba cada vez más desesperado. Era solo cuestión de tiempo antes de que la espada tuviera hambre para siempre. Y dado que era lo suficientemente inteligente como para juzgar la situación, lo más probable es que terminara como comida. Mierda. ¿Cómo diablos quito este estúpido sello? Había intentado sujetar su espada un poco más, con la esperanza de que pudiera absorber el Crimson Seal, pero eso no funcionó ni un poco, solo le dio más dolor punzante, ya que el sello quemó su carne. Esperaba mucha más lucha de tu parte, Fuguki. Siempre te promocionaron como el más fuerte de los 7 espadachines de la niebla, tu espada también fue considerada la más fuerte. Un hombre con unas reservas de chakra tan impresionantes, promocionado para estar a la par con el Uzumaki incluso. Fuguki frunció el ceño, mostrando sus dientes afilados mientras aún intentaba pensar en una salida a su situación actual. Pero parece que tus reservas de chakra eran lo único que tenías a tu favor. Supongo que Sameada estaba haciendo gran parte del trabajo pesado. Tal como lo está haciendo ahora. La hoja sensible se retorció una vez más, extendiéndose desde el suelo y bloqueando algunos shurikens de la primera hoja, que estaba sentada perezosamente en un árbol un poco más lejos. Seguro que te estás regodeando mucho. ¿Qué esperas lograr aquí? Fuguki ciertamente estaba frustrado, el dolor ardiente persistente que recorría sus músculos no estaba ayudando mucho con toda honestidad. Yo. No deseo lograr nada en absoluto. Solo me preocupo por una persona. Y tu presencia parece molestarlo, por eso estamos en esta situación. Toso fue extremadamente directo. No podría importarle menos los espadachines de la niebla. Él personalmente no se preocupaba por ellos de ninguna manera.
Pero lo que realmente le importaba era la forma en que afectaban a Ken. La forma en que parecía estar obsesionado con ellos. Después de establecer la hermandad oscura, y el entrenamiento de los reclutas había comenzado, Ken ya había comenzado a planificar las muertes de los 7 espadachines. Toso estaba seguro de que había estado pensando en ello durante mucho más tiempo. Pero él no parecía querer matarlos él mismo. No, solo quería verlos sufrir, ser la causa de ese sufrimiento. La muerte no era algo que le infligieran al final del día. Toso sabía la razón por la que Ken estaba buscando a los espadachines de la niebla, él era el único entre los espadachines que conocía la historia completa. Ken se había sincerado al respecto con él hace mucho tiempo. Y no había compartido esa historia con ninguna otra alma. Su líder ciego no trató de glorificarlo o tergiversarlo de ninguna otra manera para victimizarse a sí mismo. Sabía que solo era producto de la mala suerte. Pero eso no significaba que no deseara venganza. Y había ganado los medios para obtener dicha venganza. Así que al final todo se debe al punto rojo. TSK, qué jodida broma. Tantos asesinos poderosos haciendo las órdenes de un niño impulsado por la venganza. Las palabras de Fubuki hicieron que Toso levantara una ceja debajo de su máscara. Supongo que se vería así para los extraños, ¿eh? El First Blood suspiró porque sabía que no era el caso. En verdad, ninguno de los poderosos asesinos sería un asesino si no fuera por Ken. Con la excepción de quizás Saburo, que ya era un shinobi y se entrenó en el asesinato de antemano. Estaban allí como herramientas de Ken. Pero también estaban allí gracias a Ken. Habían llegado a un punto en el que los demás solo podían envidiar. Todos habían ganado poder y una familia, todo gracias al niño vengativo que Fubuki estaba maldiciendo actualmente. Sin embargo, a Toso no le importó ninguna de sus palabras. Si la venganza fuera realmente lo único que lo impulsaba, entonces no habría creado la hermandad oscura de esa manera. Incluso si inicialmente fue por venganza, ya se transformó en mucho más que una organización que actúa como sus ojos en este mundo. Toso había estado allí desde el principio, él mismo podía ver la forma en que la imagen se hacía cada vez más grande, la forma en que los valores de Ken parecían cambiar a medida que la hermandad crecía y él se apegaba cada vez más a los niños. Pero ustedes son los que lo están reteniendo. Los pensamientos de venganza deben desaparecer por completo, y ustedes, los 7 espadachines de la niebla, deben desaparecer junto con ellos. Fubuki apretó los dientes cuando se dio cuenta de que maldecir a Ken no provocaría que Toso se acercara o usara algún jutsu para alimentar al Sameada. Mierda. De verdad voy a morir aquí. Solo necesito deshacerme de esta primera espada y dejar la barrera. Sameada debería poder atravesarlo fácilmente. Es una construcción de chakra al final del día. Comatoso, una voz tranquila rompió su estancamiento, cuando Ken apareció al lado de First Blood, sentándose y simplemente mirando a Fubuki y Sameada. Líder, el First Blood se aseguró de saltar inmediatamente de esa rama y hacer una profunda reverencia frente a Ken. El Sameada trató de aprovechar eso, deslizándose como una serpiente hacia la espalda expuesta del First Blood, una boca gigantesca creciendo desde su punta, con el objetivo de matar a su objetivo de un solo bocado. Pero no pudo hacerlo, ya que sintió que algo lo agarraba por la cola y lo arrojaba hacia su dueño, estrellándose contra un árbol a su lado. Quédate quieto por ahora, piel de tiburón, habló Ken mientras inclinaba la cabeza. Toso rápidamente se giró para mirarlo, agradeciéndole en silencio antes de dar un paso atrás. Supongo que él se encargará de eso. Desafortunadamente, no pude romper el espíritu de Fubuki, pero drené bastante el Sameada. Redot, la frente de Fubuki se llenó de sudor mientras su despeinado cabello naranja ondeaba con el viento. Pero fuera lo que tenía que decir, Ken no estaba interesado en escucharlo. He perdido muchas horas pensando en este momento, el espadachín ciego suspiró mientras daba un paso hacia Fubuki, quien se inclinó un poco hacia atrás por reflejo, golpeando su espalda contra el árbol detrás de él. Solo para verlos a todos luchar. Pero todavía siento que no es suficiente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ken extendió su mano hacia Fubuki, mostrándole una palma abierta, callosa y manchada con la sangre de JZ. Puedes tomar toda la venganza que quieras, no revivirá a esos bandidos. Todavía se siente estúpido pensar en eso. Que todo esto se origina en un viaje al azar a la Tierra de Hierro. Donde decidimos derrotar a un grupo de desertores por algo de dinero de bolsillo. Fubuki parecía haberse rendido en ese momento, sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Ken, Crimson Zero no. Mala suerte en ambos extremos del palo.
Pero su sangre está en tus manos al final del día, así que necesito devolverte el favor. Fubuki solo apretó sus afilados dientes y asintió. Entonces, ¿cómo dirá esto? El espadachín de la niebla ya estaba indefenso, pero no era de los que se desesperaban. Era un shinobi, no era codicioso ni estúpido, y sabía que este era el tipo de mundo en el que vivía. Estaba preparado para perder la vida en cualquier momento. Si es mi destino morir en sus manos, entonces está bien. Hice lo mejor que pude por el pueblo, hice lo suficiente para pagarles por criarme. Puedo morir sin remordimientos. Se dio cuenta de que a Ken no le importaba la niebla, también había confirmado que solo iban tras la recompensa para asegurarse de que no buscaría venganza con la niebla. Esto es simple. Sameada te comerá. Tanto Fubuki como la hoja sensible parecían estar confundidos por eso. Fubuki miró a su compañero de toda la vida, el Sameada, y solo suspiró. Que así sea. Supongo que después encontrarás un buen hogar. Pero eso no será de mi incumbencia. Fubuki negó con la cabeza. El Sameada apuntó su punta hacia él, casi como si se estuviera disculpando por algo. Fubuki solo sonrió cuando el Sameada abrió la boca ampliamente. Y le mordió la cabeza. Sus últimos pensamientos también fueron relativamente simples. Solo espero que la niebla no sea tan estúpida como para cruzarlo después de esto. Ken observó la escena por unos momentos, mientras el cuerpo de Fubuki caía al suelo, sin vida. Puedes escupirlo. La espada inteligente pareció asentir y escuchó las órdenes de Ken. Eso fue extraño. Toso estaba un poco sorprendido de ver tal escena. La nave de salto de Sameada por sí sola no era algo que esperaba. No debería ser. El Sameada es inteligente, sabe cuando no tiene sentido luchar más. En este punto, puede escucharnos y permitirnos encontrar un propietario adecuado, o ser desechado junto con su propietario anterior. Ken negó con la cabeza, el Sameada luego se deslizó hacia los dos pero no atacó, solo parecía esperar una orden. El espadachín ciego no se molestó en mencionar que el Sameada también era un ser parásito en la naturaleza. Siempre iba a hacer lo que más le beneficiaba, sin importar los lazos que forjara con su dueño. Había sido una conjetura suya por un tiempo después de aprender cómo funcionaba la hoja sensible. La escena frente a él acaba de confirmarlo. Toso. Te quedas con el Sameada por ahora. La primera espada asintió y caminó hacia adelante. El Sameada también extendió su empuñadura hacia él, permitiéndole agarrarlo sin mucho problema. Toso luego lo ató a su espalda, y el Sameada se cubrió con vendajes. El First Blade sintió un drenaje en su chakra cuando sostuvo la empuñadura de la espada, pero se detuvo cuando descansó sobre su espalda. Y ahora que, Lord Ken Toso luego se volvió hacia su líder, quien todavía parecía estar contemplando algo. Mata a todos los demás espadachines. Ya no me importa, solo asegúrate de recoger sus espadas. Saburo puede quedarse con sus cuerpos. No queda mucho del de Jinpachi. Toso asintió con determinación al escuchar las órdenes de Ken. Le transmitiré esto a los demás también. Después de eso, la primera espada se volvió borrosa y desapareció. Ken solo suspiró y caminó de regreso al pueblo. Esto se siente, sin sentido.